Bueno, vamos a resolver ya para dar por terminado el capítulo 5 este ejemplo. Tenemos este cuerpo que vemos aquí. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del cuerpo rígido. Y el cuerpo rígido, en este caso, es como una especie de tubería, una barra, un ensamble de barras. Dice, el ensamble de barras se usa para sostener el cilindro. Este cilindro de 250 libras fuerza. Determine las componentes de reacción en la junta de rótula A. Esta es una rótula esférica. En la chumacera lisa E. Y la fuerza desarrollada a lo largo de la barra CD. Las conexiones en C y D son juntas de rótula esférica. Aquí hay una rótula, aquí hay una rótula. Bueno, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces hacemos el diagrama. Viene este, luego de aquí viene así, y luego de aquí, más o menos por aquí, es así. Ese es nuestro cuerpo rígido. Nuestro sistema de referencia en X es así, en Y es así, y en Z es así. Entonces este es X, este es y este es Z. Ahí está. Nuestro cuerpo rígido. Entonces nos está pidiendo las reacciones en A, el punto A. Aquí. Las reacciones en B, en E, perdón. Aquí. Y la fuerza que desarrolla esta barra. Esta barra, aquí tiene una articulación, aquí una articulación, únicamente puede estar a tensión o a compresión. A tensión y compresión. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre este cuerpo rígido? Pues esta rótula no permite que se mueva en X, ni en Y, ni en Z. Probablemente esa fuerza, que le voy a llamar FA, lo voy a poner aquí, FA, pudiera tener componentes en X, componentes en y componentes en Z. Otra fuerza que está actuando sobre el cuerpo es el propio peso. Esta que le voy a llamar W. Esa fuerza W ya la conocemos, es paralela al eje Z y es menos 250 libra fuerza K. Acuérdense que las unidades, este también es, todos son libras, fuerza, los vectores de fuerza son libra, fuerza. ¿Qué otra fuerza? Pues aquí hay un soporte, una chumacera. Esa chumacera va a generar una fuerza de reacción para mantener un equilibrio. De acuerdo a las características del tipo de soporte, es una chumacera lisa. Entonces no permite que se mueva en X ni se mueva en Z. Aunque también restringe el movimiento en Y, no se debe diseñar para que soporte en Y. Entonces no consideramos idealmente que no va a soportar fuerzas en Y, pero sí en X, y también va a reaccionar en contra de cualquier movimiento en Z. Y esto va a ser libras fuerza. Sería esta, perdón. Y este bracito, miren, yo creo que lo está empujando hacia abajo. Entonces tiende a subir porque aquí tiene una chumacera. Entonces yo creo que este bracito va a empujar hacia abajo. Pero ¿qué pasa si yo lo considero al revés? Que en lugar que empuje hacia abajo, empuje hacia arriba. Supongamos que digo, no, empuja hacia arriba. Pero yo creo que es hacia abajo, pero lo voy a poner a propósito. Y le voy a llamar FC. Si yo lo propongo así, entonces tendría que decir que FC es igual a FCK. Si esta suposición está mal y en lugar de jalar hacia arriba, empuja hacia abajo, tendría cuando yo resuelva me va a dar negativo.
Así que no hay que preocuparse tanto. Por eso aquí lo ponemos positivo y este positivo. Total, la solución me va a dar el signo que debe de ir. Lo que sí no me hace la matemática es la suposición. Por ejemplo, este es una chumacera lisa. Entonces, desde el inicio debo de quitar la componente en Y, porque no permite empujes ni jaloneo sobre el eje Y. Si yo pongo eso, entonces no estoy hablando de una chumacera lisa, estoy hablando de una chumacera de empuje. Y entonces ya estoy planteando mal el problema desde el inicio, eso sí no me lo corrige la matemática. Bueno, entonces vamos a solucionarlo así. Vamos a resolverlo así. Les recuerdo les recuerdo que tenemos este sería el segundo el tercer ejemplo para el capítulo 5. Con este terminamos. No olviden ver los videos. Los videos aquí yo me estoy esforzando para explicar lo más que pueda, ¿no? Entonces, si es necesario que lo vean y que resuelvan los problemas. Por favor, resuelvan los problemas. Bueno, ahí está. Entonces la suma de todas estas fuerzas es 0. ¿Qué fuerzas? Pues, entonces resulta que las FA más W más FE más FC es igual a 0. ¿Quién es FA? Pues FA es FAX y más FAYJ más FAZK. ¿Y quién es W? Es menos 250K. ¿Y quién es FE? FE es FEXI más FEZK más FC. ¿Y quién es FC? Es FCK. Y esto es igual a 0. Entonces de aquí voy a sacar mis ecuaciones. Como ya is con is, de ahí saco la primera. Entonces sería FAX más FEX igual a 0. Esa es mi primera ecuación. Saco la segunda ecuación con las Jotas. Esta J nada más. Entonces FAY igual a 0. Y entonces de aquí saco la primera. Miren, deducción que FAY es 0. Entonces no hay componente, no tiende a moverse en Y. El punto A no pone resistencia en Y, es 0. Su componente es 0. Y luego saco las K's. Esta acá, esta acá, esta acá y esta acá, ¿no? Voy a poner esta. Entonces voy a poner FAZ, voy a poner esta más FEZ, voy a poner esta más FC igual, lo voy a pasar del otro lado, 250. Ahí está. Pero si se fijan, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas, 3 ecuaciones, necesito más ecuaciones. Aunque de las 2 ya deduje que FAY es 0. Este ya lo decimos. Incluso puedo eliminarlo de aquí. Miren, no lo podemos eliminar. Eso implicaría que esta componente es 0. Esto es 0. Y implicaría que FA quedaría así, ¿no? Así, tal cual. Así. De aquí. Bueno. Entonces necesito otra ecuación. Puedo tomar la suma de los torques en cualquier punto de este sistema de barras es 0. Puedo tomar el punto puedo tomar el punto E, puedo tomar el punto A. Fíjense qué pasaría si yo tomo el punto E. Si yo tomo el punto E tendría que tomar en cuenta la reacción en torque del punto E. Como es una chumacera lisa, no permite que gire en el eje Z.
ni el eje X. Sí puede girar libremente en el eje Y. Entonces aquí pudiera haber un torque de reacción. Voy a hacer la suma de los torques. La suma de los torques o de los momentos con respecto al punto E. Y debe ser igual a 0. Ahora, ¿qué torques? De la fuerza A. Entonces tengo que multiplicar el brazo de palanca de E a A por la fuerza de reacción en A. Entonces, y el brazo de palanca le voy a llamar REA. Sería REA cruz FA. Con eso sé el efecto de FA sobre el punto E en cuestión de torques. Luego el brazo de palanca voy a hacer la fuerza en C y yo supuse que es esta. Entonces el brazo de palanca es este que está aquí, que le voy a llamar REC. Le pueden llamar como ustedes quieran, pero yo le voy a llamar REC cruz FC, que es este de aquí, este que vemos aquí, le estoy marcando ahí. Y luego el brazo de palanca de E a F, este que está aquí, por esta fuerza W, más, le voy a llamar REF cruz W, más la reacción propia de ese tipo de soporte. Si fuera en A, no hay reacción, o sea, no se opone, porque es una rótula esférica y las rótulas esféricas pueden girar en cualquier eje libremente, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, no hay oposición, pero no, esta rótula, esta chumacera, ahí se las estoy dibujando, esta chumacera, si el eje, fíjense bien, si el eje trata de girar así, en el eje Z, no le va a permitir, se va a oponer de forma y va a tratar de anularlo. Si trata de girarlo en el eje X, no lo va a dejar, que se va a oponer, pero sí va a permitir que gire en cualquier sentido en el eje Y. Entonces aquí puede haber un torque de reacción que le voy a llamar ME, que únicamente pudiera tener componentes en X y componentes en Z, nada más. Entonces este es el torque de reacción debido al tipo de soporte, que es una chumacera lisa, y esto debe ser igual a 0. Esto me complica el problema, como lo vamos a ver, porque esto me va a generar dos incógnitas más. Entonces, en lugar de tener 6, voy a tener 8. Entonces, esta ecuación no va a ser suficiente, voy a tener que sacar otra más. Ahora, se supone que esto debería ser 0, esto es 0, pero hay que comprobarlo. O sea, no podemos así, así es 0, no, hay que comprobarlo. Entonces, es probable que esto me dé 0, porque generalmente cuando yo tengo un cuerpo rígido y al menos hay dos apoyos, aunque este pudiera reaccionar así, este torque se anula, me da 0. Si no me da 0 es porque en ese caso no da 0, o pudiera ser también porque cometí un error en las operaciones, entonces también hay que tener cuidado. Entonces pudiera ser que no me dé 0 porque no da 0, o porque me equivoqué en las operaciones. Entonces, si ahorita que yo despeje, cuando genere otra ecuación y llegue esto, y si no me da 0 es porque o me equivoqué, o de plano no da 0, o sea, o realmente no da 0. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, si da 0, pues qué bueno. Y si no da 0, hay que verificar las operaciones. Y si verificando las operaciones me sigue dando 0, significa entonces que está bien, que no da 0. Porque así es el diseño. Pero en teoría debería dar 0, se anulan. No me genera esos torques. Bueno, en teoría, ¿no? Bueno,
Entonces, pero hay que comprobarlo. O sea, no es posible que no, pero hay que comprobarlo. Bueno, ahí está. Entonces, ¿quién es REA? Pues es este vector que va de E a A, es un vector posición. Ese sería menos 2J, está en pies, menos 2J pies. Cruz FA, y FA está acá. Acuérdense que ya habíamos puesto de la ecuación 2, ya habíamos hecho que FA y es 0, entonces aquí ya lo descontamos. Entonces aquí lo ponemos, sería FAX y más FAZK. Ahí está. Ahora vamos con el siguiente. El vector RS. RS va de E a C. De E a C. Se desplaza un pie en negativo en Y y luego se desplaza otro pie negativo en Y. Se desplaza en X un pie negativo y un pie negativo en Y. Aquí lo podemos ver. Entonces sería menos I menos J. Cruz FC. FC. Y FC habíamos dicho que era FCK. Lo habíamos supuesto que está jalando hacia abajo. Ya me dirá si jala o empuja, ya la matemática me dirá. Luego más REF. RF es de E a F. Luego aquí vamos más RF. Entonces NX se desplaza 1.5. 1.5i. Y en Y se desplaza un pie. En Z no, porque está en el plano XY. Entonces se desplaza más J. Cruz W. Y W es menos 250K. Y luego ME. Y ME posiblemente pueda tener componentes en I y posiblemente pueda tener componentes en Z. Y esto es igual a 0. Y esto es 0. ¿No? Aquí como lo vemos, 0. Ahora sí vamos a hacer la operación. J cruz I es menos K, por este menos es más K. Entonces sería 2 FAX K. J cruz K es I positivo, por este menos es menos. Entonces sería menos 2 FAZ I. Ahora vamos con este. I cruz K es menos J, por este menos es más. No, perdón, así, así. Es I cruz K es menos J, por este menos es más. Ahí está, más FC J. Y ahora vamos con este. J cruz K es I positivo, por este menos es menos. Entonces sería FC I. Ahí está, menos FC I. Este es torques, acuérdense que esta es suma de torques. Ahora vamos con este. Sería I cruz K. I cruz K es es menos J, por este menos es más 250 a ver, vamos a ver, 250 ¿por qué? Por 1.5 por 1.5 es igual a 375, ¿no? Aquí sería 375. Entonces sería 375 J, ahí está, 375J.
más 375J. Ahora, J cruz K es I positivo, por este menos sería menos. Entonces sería 250 I. Ahí está, 250 I. Y luego más MEXI más MEZK igual a 0. Ahora sí, vamos a sacar nuestras ecuaciones. Vámonos primero con la I. Perdón, este está la I. Entonces sería aquí. Vamos a poner menos 2FAZ menos FC más MEX. Y este que es, perdón, este lo voy a pasar del otro lado. 250. Esa sería mi cuarta ecuación. Vamos a sacar las Jotas. Esta J con esta J. Entonces va a ser FC es igual, este lo voy a pasar del otro lado, menos 375. Esta es mi quinta ecuación. Y la otra ecuación, las K, sería esta K con esta K. Y esa K con esa K, vamos a ver, vamos a ver. A ver, sería 2FAX y luego más este es acá más MEZ igual a 0. Este sería mi sexta ecuación. De aquí, si se fijan, todavía necesito más ecuaciones, no puedo resolverlo. No es todavía suficiente. Porque incluso aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y anexé 2 más, 7, 8 y tengo 6 ecuaciones. Pero sí puedo sacar al menos FC. FC es igual a menos 375 Newton. Nosotros lo habíamos supuesto más, si se fijan, hacia arriba. Esto significa que no está hacia arriba, que no está jalando hacia arriba, está empujando la barrita aquí, porque es negativo. FC es negativo, FC es negativo, la magnitud nos corrige. Fíjense cómo nos corrige la matemática. Bueno, entonces necesitamos otro punto. De hecho, pudimos haber tomado desde el inicio otro punto y nos hubiéramos evitado todas estas operaciones, agregar dos más. En el problema anterior a este, precisamente utilizamos un punto donde no era el punto de apoyo y resolvimos de forma rápida nuestro problema. Entonces, vamos a tomar otro punto. Para que vean que es más rápido. Entonces podemos tomar este punto, podemos tomar el punto A, el punto C. Voy a tomar este punto, fíjense, este punto que está aquí le voy a llamar el punto, porque puede ser cualquier punto. El torque de las fuerzas, o puedo tomar el A y elimino el vector FA que está aquí. Aquí acuérdense que hay un vector A. Voy a tomar el propio punto A y hago menos operaciones. Pues porque acuérdense que aquí tenemos
este vector que le llamamos FC. Aquí tenemos el vector F, este es el vector F, aquí tenemos el vector W y aquí tenemos el vector FA. Si tomo FA, de todas maneras, como es este tipo de apoyo no me genera oposición en torques, entonces no hay ningún problema. Puedo tomar este, puedo tomar incluso este, o puedo tomar este, pero voy a tomar este. Puede ser cualquiera, no importa. Y este ya no lo meto a operarlo y me reduzco uno. Lo voy a tomar A. Entonces sería todos los torques generados por todas las fuerzas con respecto a D. La suma de esos torques deben ser cero. ¿Qué torques me genera este brazo de palanca que le llamo RC? Le voy a llamar RC. Entonces RC cruz FC es el torque que generas FC en el punto A más el torque que genera FE en el punto A es el brazo de palanca. Le llamo RE más RE cruz FE. A este le voy a llamar RE. Y luego más el torque que me genera W en A. Entonces tengo que hacer este brazo de palanca que le voy a llamar RF cruz W y debe ser igual a 0. Aunque aquí, ¿por qué? Porque este tipo de apoyos no genera, acuérdense que es una rótula esférica, no genera reacciones en torque. O sea, si este cuerpo rígido quisiera girar sobre el eje Z, no se va a oponer. Si quisiera girar sobre el eje Y, no se va a oponer. Si quisiera girar sobre el eje Y, no se opone ni sobre el eje A ni sobre el eje Z, porque es una rótula, gira, es como su rodilla o su codo. Entonces pueden girar sin problema, no se opone el codo. Se oponen los músculos, pero el codo como tal no. Ahora, ¿quién es RC? Pues es este brazo de palanca que está aquí. En X se desplaza, sería en X, voy a poner, sería menos I, y en Y se desplaza más J. Para llegar de A a C es menos I más J y llegamos a C por FC. ¿Y quién es FC? FC, de hecho ya lo resolví, ya se resolvió. Ya sabemos que es menos 375K. Entonces aquí lo podemos poner ya directo. Menos 375K. Ahora R es para llegar de A a E, yo necesito caminar 2J. Entonces sería más 2J cruz FE. ¿Y quién es FE? FE lo habíamos definido, está acá, como FEX más FEZ. No lo hemos resuelto. Sería FEX y más FEZ. Son las reacciones generadas por la chumacera lisa, no es de empuje, por eso no tenemos, perdón, aquí es K, por eso aquí esta componente es K. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque si hubiera puesto J, resuelvo y va a estar todo mal. Ahora sí, vamos, RF es esta distancia. Para llegar de A a F tengo que caminar primero 1.5 pies en I. Entonces aquí sería más 1.5 I. Y luego, ya que llegué aquí, camino 3 pies en J. Positivo, 3J. Y se multiplica por W. Y W, recuerden que ese dato del problema, W era menos 250, ¿no? Libras fuerza. Que es menos 250K. Y esto debe ser igual a 0. Entonces, si se fijan, si yo hubiera hecho eso desde el inicio,
me hubiera evitado todo este dolor de cabeza. Pero aún así tenemos que hacerlo porque necesitamos saber las reacciones en torques de los soportes. Si el soporte tiende a torcerse o no. En teoría no, pero vamos a ver. Entonces, vamos a operarlo ahora. Vamos a operarlo uno por uno. Primero el rojo, esta parte. Entonces, esta parte, el rojo, es el torque que genera FC en el punto A. Es lo que estamos resolviendo. Entonces, I cruz J es menos K. Menos por menos es más. Entonces sería menos. Menos J, perdón. Sería menos 375 J. Esta operación. Ahora, J cruz K es I positivo. Por este menos va a ser menos 375 I. Ese es lo que genera. De hecho, esta fuerza tiende a hacer girar en J y tiende a hacer girar en X. En Z no, si se fijan, no tiene componente en Z, no trata de hacerlo girar en Z, no giraría. Ahora vamos con el siguiente, que en FE, el efecto de FE, ¿qué torque genera FE en el punto A? Y J cruz I es menos K. Entonces sería 2 FE X, y aquí sería K. J cruz I. Ahora, J cruz K es I positivo, entonces sería más 2 FEZ I. Y es esta fuerza. Esta fuerza tendría de hacer girar en estos ejes al cuerpo rígido con respecto al punto A. Vamos ahora a resolver como el torque que genera W en el punto A. Y como está rotando, pues toda esta suma debe dar 0, porque está en equilibrio. Esa es la lógica. I cruz K es menos J. Entonces aquí sería menos J. Y sería 250 por 1.5 son 375. Ojalá no me equivoque. 375. ¿Qué quedamos? I cruz K. A ver, IJK. I cruz K es menos J. Por este menos sería más. Fíjense cómo uno puede regarla con un signo. Ahí está. Ahora vamos con este. J cruz K es más I. Entonces este tendría que ser, por ese menos es menos. Y aquí sería 750 I. Y esto es igual a 0. Y esto es igual a 0. Entonces vamos a sacar las ecuaciones. Primero las I's, como lo hemos estado haciendo. Y entonces de aquí voy a poner primero esta. 2 FEZ igual. Este lo sumo. Fíjense, me daría 1125, si no estoy mal. 1125. Y lo paso del otro lado. Pasaría 1125 positivo. ¿Sí? Este está aquí. Perdón, este está aquí. Y estas dos se suman y los paso del otro lado. 1125 positivo. Este sería mi ecuación 4. Porque no. Mi ecuación 7. Porque ya llevo acá 3 y acá tengo 3. Ahora vamos con las Jotas. Vamos con las Jotas. Tengo esta J y tengo esta J. Bueno, ahí se eliminan. Se eliminan, ¿no? Bueno, ahí está. Y luego vamos con las Ks. Las Ks. Tengo esta K. Nada más. Entonces sería menos 2 FEX igual a 0. Ese sería mi 8. Fíjense cómo aquí ya puedo
puedo ir resolviendo. Ya podemos ir resolviendo. De aquí deducimos de la 8 que fx, la componente fx, permítanme, es que como que ya me está fallando la pluma. Le voy a cambiar más tarde la punta. Fíjense, fx es igual a 0. Y fz es la mitad de 1125. fez es la mitad. 1125, ¿no? 1125 entre 2, 562.5. Hay 562.5 libras. Acuérdense que es en libras fuerza. Esa sería la componente. De aquí, fx, fíjense, de la 1, que ahí le estoy poniendo, de esta puedo despejar fax. Y de aquí, como fx es 0, por lo tanto fax es 0. Entonces fax es 0. Y de la 3 podemos despejar faz. Faz, lo voy a poner aquí, faz es igual, de la 3 sería 250. fc es menos 375, pasa del otro lado sumando, entonces va a pasar sumando. Sería más 375 y luego este fz va a pasar del otro lado restando. Sería menos fz, pero fz es esto, entonces aquí lo pongo directo, 562.5. Entonces esto es faz, déjenme hacer la operación. A ver, permítame. ¿Cuánto eran? 250. Bueno, lo voy a hacer todo para que no. 250 más 375. 375. 625. Y luego menos 562.5 menos 562.5 da 62.5. 62.5. Entonces faz es 62.5, ¿eh? 62.5 libra. Ahí está, miren. Ahí está. Fíjense cómo de las 6, fíjense cómo de las 6 de las 6 podemos sacar el momento, la componente del momento, de la reacción del momento del apoyo E, a ver, de las 6, en Z, perdón, de aquí. Entonces mez es igual, este pasa del otro lado restando, pero fx es 0, era lo que les estaba diciendo, 0, no hay reacciones, es 0. Por eso a veces no tiene caso sacar E o en los apoyos, sino mejor sacar donde no hay apoyos para que no me genere estos nuevas componentes, porque eso en teoría debe dar 0. Si no da 0 es porque probablemente a lo mejor hay un error en alguna de las operaciones, o como les dice, tal vez a lo mejor sí no sea 0, pero es poco probable. Este sería en el eje Z y este sería en el eje X.
A ver, vamos a ver si no hay otra ecuación. Sí, de la 4 podemos despejar mx. Mx es igual a 250. Este pasa del otro lado sumando, pero con este va a ser restando. Entonces va a ser menos 375. Y luego este es sumando más 2 veces FAZ. Pero FAZ es esto. 62.5. Vamos a ver cuánto es. 62.5 por 2, 125. Entonces aquí sería 125. Y si se fijan, MEX es igual a 0. Entonces pudimos haber dicho desde un inicio que esto es 0. Desde un inicio, esto es 0. Y esto ya no nos metemos y lo hubiéramos resuelto desde acá. Pero tenemos que comprobarlo. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una puerta, y aquí tengo una bisagra, y aquí tengo otra bisagra, y aquí hay el peso, tan solo el peso. Aquí este va a tender a hacer rotar la puerta así. Pero ¿qué pasa? Este se opone, hay una reacción aquí y una reacción, pero resulta que esto se elimina, esto va a ser 0 cuando hacemos las operaciones. Pero no puedo decir, no, tengo que demostrarlo, ese es. Ya cuando ustedes trabajen, bueno, ya pueden decir, esto es 0. Ya si pero ¿por qué? Pues lo demuestran, ¿no? Pero para fines de estática de la materia, pues hay que demostrarlo. O sea, no hay que decir es 0. Va a dar 0. Hay que demostrarlo. Si no da 0 es porque probablemente una operación esté mal. Aquí nos dio 0, quiere decir que toda la operación está bien. Además nos sirve como una forma de demostrar de que las operaciones están bien hechas. Si no diera 0, si aquí por ejemplo me hubiera dado 100, significa o es 100 o algo hice mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues revisar todo de nuevo. Entonces, pero por lógica me debería dar 0. Eso únicamente pasa cuando tengo 2 o más apoyos. Cuando tengo un solo apoyo, si tuviera aquí solamente una bisagra, pues probablemente esto no me dé 0. Esto sí, la bisagra, no, es como la viga empotrada. Miren, la viga empotrada. Yo aplico una fuerza aquí, y esto que va a reaccionar, pues va a reaccionar con una fuerza contraria, de la misma magnitud pero contraria, pero adicionalmente con un torque. Va a reaccionar la pared, lo va a torcer. ¿Por qué? Porque esta fuerza lo va a torcer así. Entonces este lo tiene que torcer al revés para que se oponga. Entonces el empotramiento tiene que soportar una fuerza de corte de este tipo, pero adicionalmente un momento torsional tiene que soportar, porque sí va a estar presente. Ahora, si yo tuviera aquí una viga empotrada y adicionalmente esa viga estuviera aquí otro apoyo, otro tipo de apoyo que no necesariamente empotrado, es probable que cuando hago el cálculo ya no va a haber un motor que de reacción. Este no existe, pero hay que comprobarlo. Entonces cuando yo hago los cálculos esperaría que este torque fuera 0. Si no es 0 es porque probablemente no sea 0, o probablemente sea 0 y hice una operación mal, entonces tengo que volver a revisar, pero yo esperaría que siempre me dé 0, siempre. Entonces, el caso anterior creo que no dio 0, pero porque era una cuerda, entonces ahí parece ser que sí era diferente a 0, era un caso particular, pero generalmente sí da 0. Tanto así que estos, cuando ustedes compran una chumacera, tienen juego. O sea, realmente las chumaceras no soportan torques, tienen un juego, al menos que sean chumaceras de pared. Hay unas chumaceras que sí.
que son de paredes, así están diseñadas para soportar esfuerzos torsionales. Pero generalmente las chumaceras tienen un juego, entonces pueden hasta cierta forma un juego que lo hace girar en X, en Y, en Z en este caso. ¿Por qué? Porque se conoce que si está moviendo un eje de transmisión, pues no es totalmente rectilíneo, o sea, tiene tolerancias y entonces eso hace que oscile. Y entonces el fabricante le da cierto juego. Esa es la cosa. Pero generalmente da esto. Ahora, vamos a aterrizar Vamos a aterrizar. Lo voy a poner aquí. Ya para cerrar este asunto tenemos, era así, ¿va? Tenemos, a ver, déjenme ponerlo acá. Bueno, lo voy a copiar. Lo voy a copiar y ya. Copio esto. Ahí está. Este mero. No. Hay que dibujarlo, Porque lo copio y no me permite. Entonces este es más o menos así. Y este es más o menos así. No, perdón. Voy a ponerlo recto. Entonces, este es nuestro cuerpo rígido. Entonces, ¿qué fuerza está actuando? A final de cuentas, está actuando esta fuerza que habíamos supuesto que era para arriba, pero realmente es para abajo, es que es FC. Y FC en forma vectorial es menos 375K libras, ¿no? Este es este vector. ¿Qué otra fuerza está actuando? Está actuando, bueno, W que es dato. Aquí este W está actuando hacia abajo. Este W y W, ese era dato, era, a ver, vamos a ponerlo, menos 250K libras. Menos 250K libra fuerza. Y luego aquí hay un apoyo. Y ese apoyo es el FEZ, es positivo. Y el FEX es 0. Entonces ese apoyo únicamente está tratando, lo voy a poner de otro color, aquí lo está empujando hacia arriba, así. Este es FE. Y FE únicamente tiene componentes en Z. Como he hecho macera lisa, no soporta en Y, pero únicamente está empujando hacia arriba esto para mantenerlo en equilibrio, con una fuerza igual a 562.5 K libra fuerza. Y luego aquí en el punto A hay igual una fuerza que es FA. Y FA, si se fijan, no tiene componente en X, es 0. La componente en Z es 62.5 y la componente en Y, a ver, ¿dónde está la componente en Y? ¿Dónde está la componente en Y? Ah, aquí está, es 0. Entonces únicamente aquí está empujando hacia arriba. Ni está empujando en dirección de X ni en dirección de Y. Únicamente hacia arriba. Este sería FA. Y esa fuerza FA al final nada más está empujando hacia arriba. Es la reacción con una fuerza de 62.5 K libra fuerza. Y este sería el final. Este empuja hacia abajo, este empuja hacia arriba, este empuja hacia arriba y este hacia abajo. Ahí está. Entonces aquí hay una rótula soportando, aquí hay una chumacera lisa soportando, y el único fuerza que hace la chumacera sobre el cuerpo rígido es empujarla hacia arriba para que no caiga, y este le empuja hacia arriba para que no caiga. Y así es como se comporta. Esas son las fuerzas.
y este es el resultado. Entonces este no tiende a torcerse en ningún eje, da 0, aquí lo vemos, da 0 como esperaba. ¿Por qué? Porque hay dos, cuando hay dos o más soportes, la tendencia es que eso sea 0, ¿no? Como en el caso de una puerta, que incluso hay puertas que tienen hasta 3, tienen hasta 3 bisagras. Entonces ninguna bisagra tiende a torcerse. O están empujando, o están jalando, están subiendo en los ejes, pero no están torciendo. Tienden a torcer el cuerpo rígido. Entonces con esto terminamos. Cualquier duda, sugerencia, queja, pues me dicen ya. El siguiente tema sería respecto al capítulo 6. El capítulo 6 ya pueden ir respondiendo el capítulo 5 para el segundo parcial. Entonces, y muchas gracias.